Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones. Nos encontramos aquí en cabina, en la ciudad de Reno, Nevada. Le damos gracias a Dios primeramente por darnos la dicha, el privilegio, la bendición tan grande de estar con vida. Y con lo que yo siempre, antes de iniciar cualquier labor, pues les recalco, hay que aprovechar los instantes, los momentos que Dios nos presta, porque muchísimas personas se quedaron con metas, inquietudes, con cosas que tenían que hacer y no se lograron. ¿Por qué? Porque ya Dios los llamó a su presencia, pero que nosotros que tenemos ahorita la facilidad y la bendición de Dios de estar con vida, vamos a aprovecharlo, ¿sí? Hay muchísimas maneras de saberlo aprovechar, pero una de las más importantes es ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque miren, el sol nos lo da, hay países que casi no sale el sol y hay que pagar calefacción. El aire, miren cuántas personas, cuántas familias no están pagando oxígeno y nosotros nos regala Dios todo. El agua, miren cuánta agua nos da Dios. Hay países que están bien escasos de agua. Entonces, hay muchas razones, por lo tanto debemos ser agradecidos con Dios. Bien, nosotros somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona, y venimos con alegría, devoción, a compartir esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento bíblico, que lo hacemos con alegría, con devoción y mucho amor, testificando que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que el mismo de ayer, de antier, del tiempos pasados, Él es el mismo ahorita, el presente, y va a ser el mismo futuro. Dios no tiene caducidad, ni principio ni fin. Es un Dios omnipotente, un Dios poderoso, y pues nosotros agradecidos con ese Dios venimos aquí. Miren, la primera lectura de este día es sábado 13 de junio del 2026. La primera lectura está tomada de Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí se los vamos a compartir. Marbella se lo va a compartir. La palabra de Dios nos dice así. Unge a Eliseo, hijo de Josafat, de Abel de Mejola. Conságralo como profeta en lugar tuyo. Elías marchó de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, orando con 12 yuntas de bueyes en la fila, él con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: vete, pero vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, agarró la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Aprovechó los aperos para cocer la carne y convidó a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a servirlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: Señor, eres mi lote y mi heredad. Señor, eres mi lote y mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es mi lote y mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, eres mi lote y mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche. Me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, eres mi lote y mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, eres mi lote y mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, eres mi lote y mi heredad. Bendito sea Dios. El evangelio de este día está tomado del evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 51. Vamos a compartir este pasaje bíblico, ¿sí? Está tomado una vez más del evangelio de San Lucas, capítulo 41 al 51. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice así:
Por la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Al terminar esta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscar. Lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados». Él replicó: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en saber y estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, antes de iniciar el compartimiento, vamos a ponernos en las manos del Dios celestial, que nos unja con su Espíritu, que nos llene de su gracia y de su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de luz, de entendimiento, de sabiduría, para poder discernir tu santa palabra, para poderla proclamar sin adulterarla, sin mutilarla. Ven, Espíritu de Dios, y llena nuestras almas para poder escudriñar tus escrituras y darnos ese entendimiento para poder entender lo más posible y ponerlas en práctica, viviéndolas y compartiéndolas. Espíritu de Dios, tú que eres el camino, que eres el guía, que eres luz para toda la ciencia humana, pues bendito seas, alabado y glorificado sea, que nos llene de su gracia y de su misericordia para poder seguir adelante. Y que todo, amantísimo Padre, sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, miren, vamos a hablar nada más un poquitito acerca de Elías y de Eliseo. ¿Quién eran estos personajes que nos habla la lectura de este día? Bien, nos dicen las Sagradas Escrituras que Elías recibió el mensaje de Dios que le dijo: ve y unge a Eliseo como profeta, para que él se quede en tu lugar. Pues obviamente, si estudiamos las Sagradas Escrituras y miramos lo que pasó con Elías y con Eliseo, Elías es un profeta de Dios, del Dios único y verdadero, que no sufrió la muerte ni la corrupción, ya que fue llevado en vida hacia la gloria del Dios Santísimo. Si estudiamos, ahí está en Primera de Reyes todo esto, sí, pero para eso, miren, me gustaría compartirles un poquito acerca de, primeramente, este profeta de Elías. Se le llamaba el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hacía bajar fuego del cielo. Vamos a compartir poquitito algo de Elías primeramente. Unos poquitos nada más. Dice: Ahab marchó al encuentro de Elías y él al verlo le dijo: ¿eres tú, ruina de Israel? Elías le contestó: no soy yo el que traigo la desgracia de Israel, sino tú y tu familia, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales. Ahora manda que se reúna en torno a mí todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal, comensales y Jezabel. Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo: he quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego.
Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prender fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviará fuego. Ese es el Dios verdadero. Toda la gente quedó de acuerdo y asintió. Buena idea, le dijeron. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero porque son más. Luego invoquen a su Dios, pero sin encender el fuego. Agarraron al novillo que le dieron y lo prepararon. Estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta mediodía. Baal, respóndenos, pero no se oyó una voz ni la respuesta. Mientras danzaban alrededor del altar que habían hecho, al mediodía Elías empezó a reírse de ellos y les decía: griten más fuerte, Baal es un dios, pero estaba meditando o bien ocupado o estará de viaje, a lo mejor está durmiendo y se despierta, grítenle. Entonces gritaron ellos más fuerte y se hicieron cortaduras según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía entraron en trance y se estuvieron hasta la hora de la ofrenda, pero no se oía una sola voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente: acérquense. Y se acercaron todos, y él reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho: te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, como para sembrar 2 medidas de semillas. Apiló la leña, descuartizó al novillo, lo puso sobre la leña y les dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre las víctimas y la leña. Luego dijo: otra vez háganlo, y lo hicieron otra vez, y añadió: otra vez háganlo, y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que se vea hoy porque tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Elías les dijo: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los agarraron. Elías bajó al torrente Gizón y allí los degolló a todos, o sea, a los 450. Ahora miremos un poquito nada más acerca de Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Este personaje que estaba arando, tenía unas yuntas, había 12 yuntas de bueyes y él estaba arando, él era el último. Cuando pasó Eliseo, le puso el manto sobre él. Este personaje dice que dejó la yunta de bueyes, es más, los mató a los bueyes, los hizo carne asada y los invitó a todos los que estaban allí. Este personaje también hizo cosas maravillosas, Si tienes tiempo, después ya no tendríamos tiempo, pero si miramos ahí en Segunda de Reyes, ya después, cómo este personaje sana a un general del ejército sirio, con algo tan facilito que a mí digo, si Dios no pide cosas imposibles, Dios pone las cosas tan fácil. Miren, ¿qué le dijo a este personaje cuando fue que le dijeron que si lo podría sanar? Se presentó ante Eliseo. Eliseo estaba en una cueva. Cuando llegó este personaje, este general sirio, Naamán, pensaba que el profeta iba a salir a ponerle las manos y hacer una oración y todo. No, le dijo: díganle que se vaya a bañar 7 veces al río. ¿Y qué pasó? Dijo él: esto es lo que tenía que hacer, si he sabido que sí. Yo imaginaba que saldría en persona a verme y puesto de pie invocaba al Señor su Dios, pasaría su mano sobre mí por sobre la parte enferma y me liberaría de mi enfermedad. Cuando se desilusionó este personaje, este general, y se regresó, otra vez obviamente dice, dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus servidores se acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te indica que quedarás limpio simplemente con que te bañes. Entonces Naamán, o sea el general,
bajó al río Jordán y se bañó las 7 veces, o sea, las 7 veces que le había dicho el profeta, y su piel quedó como la de un niño. Entonces esto es poquito, nada más lo que quería compartir de estos, quiénes eran estos personajitos, ¿eh? Bien, pues el Salmo, el Señor es mi lote y mi heredad. El Santo Evangelio, vamos a ir al Santo Evangelio para compartirlo. Pues cuando estaba estudiando este pasaje bíblico, estaba pensando, ay Dios mío, ¿qué voy a compartir si del niño Jesús no se sabe nada? Pero miren, bendito sea Dios. La centralidad de este relato está en un doble diálogo entre Jesús y los doctores de la ley del templo, y el de Jesús con sus padres. Y Lucas nos aclara 2 cosas bien importantes, ¿eh? La paternidad divina de Jesús, y la miramos cuando él dice que no saben que debo hacerme cargo de los asuntos de mi Padre, ¿sí? O sea, pues está diciendo, declarando que es hijo de Dios, y pues cuando aclara que dará su vida propia por obediencia y los asuntos de su Padre. Miren, nadie entiende nada, ni nadie discute nada, ni siquiera sus propios padres, ¿eh? Pero María guardaba todo esto en su corazón. ¿Algún día lo entendería? Sí, algún día lo entendió, claro que sí. Pues obviamente cuando ya empezó su ministerio. Lucas pues presenta la primer pincelada de un modelo de buen discípulo de Jesús, dócil a su palabra, y esta es la Sagrada Familia. ¿Quién es la Sagrada Familia? Pues obviamente Jesús, María y José. Entonces vamos a compartir poquito, ¿eh? Miren, nuestro Señor Jesucristo cumplió todos los preceptos de la ley, a lo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Si miramos lo que dice aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 21, dice, al 8º día del tiempo de la circuncisión. Ahí nos paramos un poquito. ¿Qué es la circuncisión ahorita en la actualidad? Ahorita en la actualidad ¿qué es? El bautismo, ¿sí? Por eso las personitas que nos critican, que dicen, ¿por qué los católicos bautizan a los niños desde temprana edad, de meses, de días, o pues de 2, 3 añitos? Pues aquí Jesucristo, mira, al 8º día, al tiempo de la circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús. O sea que se hace cuando se bautiza ahorita en la actualidad un niño, se le impone el nombre ya, ¿eh? Bien, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido, cuando todavía ni estaba embarazada María, ya el ángel le había anunciado, ¿eh? Y cuando llegó el día de su purificación, o sea, ahorita en la actualidad la cuarentena, ya cuando cumplen los 40 días, dice, de acuerdo a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como manda la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Todos estos requisitos, todo esto lo llevó a cabo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años. Mira, una vez al año se conmemoraba esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Recuerdan allá en Génesis, pues cuando Moisés y Aarón sacaron al pueblo, se celebró esta fiesta, ¿sí? Y ellos la seguían recordando. Y cada año ellos iban pues a Jerusalén a llevar a cabo esta fiesta, ¿eh? Recuerden que ellos estaban en Nazaret, ¿eh? Ellos vivían en Nazaret. ¿Y saben la distancia que hay de Nazaret a Jerusalén? Para que nos demos una poquita idea, hay 120 kilómetros, o sea, 75 millas más o menos. Entonces, ¿estaba larga la distancia? Claro que sí estaba bien larga, por eso ya tenían un día de camino cuando ellos regresaron. Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén, cuando cumplió 12 años. Aquí me quiero detener un poquitito. ¿Por qué razón? Porque hay personas que piensan, que dicen, el niño perdido y hallado. No es cierto eso, ¿eh? Jesucristo jamás se perdió, ¿eh? Él sabía con todos los reglamentos, él sabía todo lo que tenía que pasar, y pues él estaba en el templo. No es que haya estado perdido, no, estaba allí. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a cabo las órdenes de su padre, ¿sí? Vamos a José también. A José, si miramos un poquito acerca de María, para eso, si miramos la madre, la familia correcta, la familia pues de María, José y el niño Jesús, para eso si nos regresamos un poquito al Evangelio de San Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo del 28 en adelante, el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué María no es una mujer cualquiera? ¿Por qué José no es un hombre cualquiera? Miren,
María no es la elegida ni la ungida, no, María ya estaba predestinada desde el principio, ¿eh? O sea que no estaba una fila para escoger a cierta personaje, no, María es la única, ¿sí? Y para eso miramos en Génesis capítulo 3, versículo 13, donde desde el principio de la creación nos dice la santa palabra de nuestro Dios Santísimo: pongo en amistad entre ti y entre la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza, tú herirás su talón. Una diferencia grandísima, ¿eh? Cuando se hiere la cabeza, obviamente ya no quedan bien, sino es que se les da pues muerte, y un talón pues tiene muchas curaciones, ¿eh? Si miramos, es nada más un poquito de lo que dice allí, sí, pero ahora sí quise compartirles eso desde el principio de la creación. Ahora sí nos vamos hasta el último libro de las Sagradas Escrituras, de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, vamos a comenzar poquito. Apocalipsis 11:19 dice: en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y apareció en el templo el arca de la alianza. Me detengo un poquito. En el Antiguo Testamento, pues el arca de la alianza, todos sabemos, ¿verdad?, lo que era, pues un cajoncito, digámosle así, donde contenía 3 cosas elementales. Pues estaba los mandamientos de la ley de Dios, estaba el maná y estaba la vara de Moisés, sí, en eso se guardaba. Pero aquí nos dice que apareció el arca de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ya para entrar en el 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor en el trance del parto. Ahora vamos a mirar quién es esta mujer, ¿eh? Porque esta mujer, pues obviamente, si nos pasamos a Apocalipsis 12, del 5, vamos a ver ahí, dice: y dio a luz a un hijo, para todos aquellos mentirosos, levantafalsos, que calumnian a la Santísima Virgen María, que tuvo más hijos. No es cierto. Dice: y dio a luz un hijo varón, que ha de apacentar todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Sabemos quién fue arrebatado hacia Dios y quién fue a sentarse a su trono. Ahí nos dice, pues, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿verdad?, que como lo que pasó con Jesús, subió adelante. Bien, ahora si nos pasamos allí mismo en el 12, pero el versículo 17, y dice así: enfurecido el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es el demonio, ¿eh? Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. ¿Por qué creemos que María, no, que porque está escrito que María es la madre de Dios, que María es la fiel intercesora? Entonces, pues no te dejes nunca enredar por personitas que quieren confundirte, que quieren pues hacer lo que no es debido, ¿eh? Bien, eso es lo de María. Miremos un poquito de San José. ¿Quién es San José? Bueno, para mirar tantito quién es San José, porque se habla muy poquitito de San José. Entonces vamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 1, versículo 19 nos dice así: José, que era un hombre justo y no quería abandonar públicamente, pensaba abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa tuya. Ahora, nos tenemos aquí un poquito. Miren, a veces cuando la Biblia dice que hijo, por ejemplo, decían que Jesús era hijo de José. Sabemos bien que no era hijo de José. ¿Quién era José? José era custodio, es la palabra correcta. El custodio, pues es una persona que cuidó de él, que veló por él, que lo protegió. Fue protector, el cuidador, pero fue el custodio del niño Jesucristo. Sí, ahora José no se cuenta cuándo quedó Jesucristo sin la presencia de José, su padre, que lo cuidaba. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras no cuentan nada de José. Cuentan que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, hijo de David, pero no era hijo de David, ¿eh? Su padre de José era Jacob, de nombre Jacob, un personaje, ¿sí?
es el padre del custodio de nuestro Señor Jesucristo. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Otra vez quiero que subrayen esta palabra. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense cuántas veces ya iba que un hijo. Ahora un poquito más adelantito ya en el capítulo 1, versículo 23, pues una profecía que hacía pues más o menos 700 y tantos años por el profeta Isaías, que profetizó así, dice: mira, la virgen embarazada dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Subraya otra vez la palabra esta, un hijo, No dice que tuvo a Santiago, a José, a Judas y sabe cuántas invenciones le ponen a la Santísima Virgen. Pues ahora, ¿por qué se lleva a cabo todo esto? Miren, su esposo era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente. Sabemos que pensaba abandonarla, pero no. Sabemos que un ángel fue en sueños y se le reveló. Bien, el niño Jesús desde el nacimiento fue perseguido, fue insultado, fue blasfemado, fue calumniado, fue expulsado, sentenciado a muerte. Las Sagradas Escrituras nos hablan muy poquito de él, no es que casi nada de su adolescencia. ¿Por qué? Porque si sabemos, pues ellos fueron a esconderse a Egipto cuando Herodes lo quería matar, ¿verdad? Duraron 5 años allá, y pues regresó, y ahora hasta los 12 años pues se hace otra vez, o sea, en su adolescencia, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quisiera hacer una pregunta a toda esta hermanitos, hermanitas que calumnian tanto a la Santísima Virgen María, que cuentan tanta cosa, tanta barbaridad, que yo no quisiera estar en su lugar el día que se presenten ante nuestro Señor Jesucristo, allá en la gloria, pues que se presenten a rendir cuentas al Señor Jesucristo. ¿Qué le van a decir cuando se den cuenta de tanto insulto que hicieron a su Santísima Madre? ¿Qué cara van a poner cuando la vean sentada a la derecha de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué van a decir? Entonces, pues que Dios celestial pues se apiade de todo esto, que tenga misericordia de todos, porque la cosa que pedimos nosotros, siempre ruego por todos, pues que nadie nos perdamos, que todos, ahora si tú eres una de las personitas que has estado insultando a María Santísima, que le has estado levantando falsos, que has estado diciendo que la Virgen María fue madre de más, o que sea que tuvo más hijos, oye, piensa por un instante, por un momentito, ya José siendo el hombre justo, el hombre que se le había dado el mensaje del ángel, el hombre que sabía que el hijo que venía en el vientre de María Santísima era hijo de Dios, era hijo del Espíritu Santo. ¿Sabías? O ponte a pensar, a razonar un poquitito nada más en tu mente. ¿Crees que José tendría el valor para tocar tan siquiera el vientre de María Santísima? Oye, ¿dónde tienes tu mente? ¿Dónde tienes tus pensamientos? Pues a veces me salen unas palabras que no tengo que decir, pero qué idiotez tan grande es el pensar siquiera que un hombre temeroso de Dios, de la justicia divina, pues tocara a María Santísima. Oye, grandísimo personaje, piensa tantito, piensa y no te dejes llevar por lo que te cuentan. Vete aquí a las Sagradas Escrituras, mira, te invito a que veas las Sagradas Escrituras y verás que no es cierto. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo. Tonto, mira, dice darás a un hijo. ¿Por qué le calumnias que tiene más hijos? Es que en las Sagradas Escrituras dice que en cierto pasaje, pues que dice: Señor, mira, aquí está tu madre y tus hermanos que vienen a buscarte. Falso. Ahorita vamos a ver todo esto, Bien, cuando Jesús dice: ¿por qué me buscan? ¿Qué no sabían que tengo que hacerme cargo de las cosas de mi Padre? Miren, cuando Jesús dice esas palabras, si estudiamos las Sagradas Escrituras, si nos llenamos tantito de las Sagradas Escrituras, miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. ¿Cuál era el mandato de Dios Padre para Jesucristo el Señor? Salvarte a ti, salvarme a mí, salvarnos a todos. Por eso vino Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿sabías que el pueblo hebreo
era bien fecundo. Sabías que tenían muchísimos hijos y muchos hombres, ¿Sabías todo esto? Bien, haz tantito, ponte a hacer tantito cuentas, deja de levantar falsos, deja de hacer tanta y tanta tontería. Si a la edad de meses, digamos así, se fue del pueblo hebreo, se fue para Egipto, huyó, duró 5 años. En esos 5 años, ¿dónde están sus hermanos? Porque no mencionan ninguno un hermanito que venía. Ahora ya después de otros 7 años, que serían de 12 años, dice que su hijo se perdió, se regresó. Bueno, ellos los llaman así, que Jesús se les había perdido, cuando Jesús no se perdió, Jesús fue y estuvo donde tenía que estar. ¿Dónde están los demás? Se les olvidó ponerles aquí en la Biblia dónde estaban los hermanos de Jesús, porque obviamente tenía que tener por lo menos, le calculo, 3 o 4, pero ¿y dónde estaban? ¿Por qué no dicen las Sagradas Escrituras de esto? Porque las Sagradas Escrituras jamás se contradicen. Si dice de hermanos, ahorita vamos a ver tanto de esto, Entonces, Jesucristo, único Hijo de María Santísima, ¿sí? Sus papás iban para la fiesta de la Pascua y todos los años ellos hacían eso. Porque eran temerosos. ¿Por qué Jesús llegó al conocimiento tanto de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué hacía las cosas que le ordenaba la ley? Obviamente porque sus padres eran personas temerosas de Dios, eran personas que estaban al corriente y cumplían los requisitos y las normas, las leyes, los estatutos del Antiguo Testamento. Obviamente ya cuando Jesús salió a evangelizar, ya María empezó a comprender todo esto, Sí, miren, vamos a ponernos pequeños. Pues primeramente quería decir esto, ¿por qué cuando le dice María a Jesús, ¿por qué nos has hecho todo esto? Miren la contestación de Jesús, parece como un reproche, como, bueno, ¿ustedes qué les interesa? ¿Que no saben que yo debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre? Parece que no le importa lo que él dice a sus padres, pero no es eso, No, Jesucristo ya desde pequeño, aquí el Evangelio de San Lucas pues se está adelantando un poquito a lo que era lo que iba a ser Jesucristo para adelante, pero si miramos un poquito, miren unos ejemplos, Ahí en Lucas 11:27 dice, una mujer de la multitud alzó la voz y le dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Ojo, Jesús le contestó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Sí? Ahora, Lucas 1:38, cuando el ángel le anunció, cuando le dijo a María que iba a ser la madre del Salvador, ¿qué dijo María? Mira, María contestó, yo soy la sirvienta del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. ¿Sí? Entonces, si Jesús dijo esto, más dichosos, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María escuchó la palabra de Dios, claro, lo que el anuncio del ángel, escuchó la palabra de Dios, sí, la cumplió, claro que sí. Miren, aún a costas de su propia vida, porque era lo que le pasaba a una mujer así, 14, 15 añitos y embarazada, era apedreada, tenía que ser apedreada, tenía que morir. Y ella, a riesgo de todo, dijo, que se cumple en mí tu palabra, ¿sí? ¿Por qué critican tanto a María? ¿Por qué la levantan tantos falsos, tantas mentiras que tuvo más hijos? Facilito de entender, Mateo 12:34. ¿Cómo podrán decir palabras buenas si son malos? Eso es lo que son cuando injurian de esta manera a la Santísima Virgen María, es porque son malos. De la abundancia del corazón habla su boca. Y si miramos ahí en mismo Mateo 12, ahora del versículo 37, porque por tus palabras te absolverán y por tus palabras serás condenado. Por eso te dije hace un momento, Dios no quisiera estar en tu lugar cuando te presentes ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón injurias tanto a la madre de nuestro Señor Jesucristo? Le levantas tantas falsas. Ahora, si no crees en ella, pues bendito sea Dios. María Santísima, el Evangelio de San Juan capítulo 2 dijo, facilito, hagan lo que Él les diga. Y si Jesús está diciendo ciertos mandatos, porque Jesús tiene sus mandatos, Jesús nos ordena ciertas cosas y debemos acaparar. Los mandamientos del Antiguo Testamento son los, pero Jesucristo tiene otros mandamientos, ¿sí? Tiene otros mandamientos que parecen ilógicos, pero si Él los dictaminó, si Él los dijo, pues hacerle caso. Por ejemplo, pues que
Oremos por los que nos persiguen, los que nos odian, los que los calumnian, que oremos por todos ellos. Parece no razonable, pero si Él ordena, se tiene que hacer. Entonces, recuerdan otro pasaje bíblico, otro ejemplito, miramos en Mateo 12:48. Miramos a ver que quién es su madre y quiénes son sus hermanos. Recuerden ese pasaje, pues en Mateo 12:48, cuando le dicen, llegan personajitos y le preguntan o le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te andan buscando, están aquí. ¿Qué contestó Jesucristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Fíjense, aquí quiero que tomen mucho en cuenta esto, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y aquí señala quién son sus hermanos. Dice, y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, ahí está mi madre y mis hermanos. O sea, ¿quién son los hermanos de Jesucristo nuestro Señor? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién son los hermanos de Jesucristo nuestro Señor? Él dijo, ahí está mi madre y mis hermanos. Él compara, él dice también que esas son sus madres. ¿Por qué? Porque María acaparó las órdenes del ángel, el mensajero, porque María cumplió todo lo que Dios le había ordenado. He aquí la sirvienta del Señor, cúmplese en mí la palabra. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren, se los quiero repetir otra vez. Mateo 12:48, cuando le fueron a decir que su madre y sus hermanos lo buscaban, dijo Jesucristo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, ahí está mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi hermano, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas ahorita de todo esto? Esa es palabra de nuestro Señor Jesucristo, yo no estoy inventando nada. Si Jesucristo lo dijo, que cualquiera que haga la voluntad del Padre del cielo, ese es su hermano, su hermana y su madre. ¿Por qué tú calumnias cuando dicen las Sagradas Escrituras, pues que los hermanos de Jesús? Dime una sola cita bíblica, nada más te pido una, donde diga hijos de María. No existe, no lo hay. ¿Por qué razón? Porque no es cierto. Si la Santísima Virgen María no fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, si Jesucristo pues no fuera el único, pues obviamente entonces no es el Mesías. ¿Por qué razón? Porque la profecía de Isaías 7:14, dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no hijos. Y si el ángel lo recalca y dice, llena de gracia, el Señor está contigo, mira que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Por qué tú te empeñas en decir que tuvo más hijos? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tanto levantar falsos? Pues simplemente, ¿sabes por qué? Pues esto que dice Mateo 12:34, ¿cómo podrán decir palabras buenas si son malos? De la abundancia del corazón habla la boca, y es cuando te pones a hablar, a criticar, a juzgar sin razón, porque no es cierto, porque por tus palabras te absolverán y por tus palabras serás condenado. Cuidado, mira, si no crees en la Santísima Virgen María, está bien, está pasable, no pasa nada, pero no la critiques, no la difames, no le levantes falsos, porque entonces recaerá la ira de nuestro Señor Jesucristo. Y tú que vienes con ese entusiasmo, con esas ganas de ya acercarte con nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿qué no hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué no expulsamos de demonios en tu nombre? ¿Qué no sanamos enfermos en tu nombre? Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a buscar aquí en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. María hizo la voluntad de su Padre, bendito sea Dios. José hizo la voluntad del Dios Santísimo, bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué tú piensas esto de María? Mira, cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Ven las contestaciones de Jesucristo el Señor?
crees que te vas a sentir bien limpiecito, que porque vas con tu Biblia de casa en casa, que porque vas a tu culto y esto, pero insultas tanto a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bendito sea Dios. Te lo dejo de tarea para que reflexiones, pienses, Miramos en Lucas 1:42, Isabel exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Miren esas palabras que vienen a continuación. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tú que echas mentiras, que María, pues madre nada más de Jesucristo, hombre, qué idiotez tan grande, qué pensamientos tan erróneos tienes. María es madre del Dios vivo. No es que haya hecho a Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. No, pero María tuvo a Jesucristo, lo parió. Sí, claro que sí. Y tú que tanto te mofas cuando dices, la sangre de Cristo tiene poder. Claro, y tiene muchísimo poder. Ahora la preguntita que yo te haría, ¿esa sangre vino del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es espíritu, no tiene sangre. Entonces, sangre por la que tú dices que somos salvos, porque sí es cierto, somos salvos por la gracia, la misericordia y la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices que por la sangre de Cristo eres salvo, pues date una idea, esa sangre vino de María. Amén. ¿Sí? Entonces, no te enredes, mi hermanito, no te hundas tú solito, no crees en la Santísima Virgen. Está bien, no sé, está bien, pero acapara las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? María hizo la voluntad del Padre que está en el cielo. Sí, María hizo todo lo que le dictaminó el mensaje, todo lo llevó a cabo. Sí, pues ya, pues despedirnos, ya se acercó la hora y pues tenemos que pararle aquí. Yo me emociono cuando hablo de María Santísima y no me canso de decir esto. Cuidado con hablar mal de María Santísima, porque estás insultando al mismo Jesucristo. Mira, Jesucristo dejó un mandato tan grande, tan hermoso. Lo miramos en San Juan capítulo 13, versículo 35, que digo, ¿por qué si Jesús lo dejó dicho y tú ya lo leíste y tú ya andas hasta predicando y todo esto? ¿Por qué no lo haces? Dice, en esto reconocerán todos que son mis verdaderos discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, grandísimo sonso, ¿por qué no amas a la Santísima Virgen María? Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pues mi hermano, mi hermanita, se llegó el tiempo. Le pido al Dios celestial que a través de este pequeño reflexión, este pequeño compartimiento bíblico, pues después de que no lleva ni qué compartir este día, pues miren las palabras que puso el Señor en mi boca. Pues que Dios te bendiga, te cuide, te proteja. Nos marchamos este día. Recuerden, hoy es sábado 31, lo dije al revés, sábado 13 de junio, ¿sí?, del 2026. Pues bendito sea Dios, mi hermano, mi hermanita. Le pedimos al Dios celestial, pues que siempre estemos en contacto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos dejemos engañar y no insultemos a nadie. En esto reconocerán que son mis verdaderos discípulos si se aman los unos a los otros. Y sabes una cosa, nosotros desde aquí te enviamos una bendición y te amamos, seas quien seas, y no importa de cuál religión seas, nosotros te amamos. Nos despedimos con el saludo de la Santísima Virgen, pues del Arcángel a la Santísima Virgen María, que dijo así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, mi hermanita, pues no les decimos un adiós, sino un hasta luego. Si Dios nos presta vida y licencia para el próximo sábado 20 de junio, con la gracia de Dios estaremos aquí.